Pensamientos negativos. Finalmente decidió llamar hogar a Gaza con la respiración contenida. Esperó a que alguien respondiera o estaba esperando. Podría haber suspirado aliviado al oír la voz del anciano. ¿A qué te refieres con esperar? Sin embargo, se conformó con una respuesta más enojada. No se suponía que debías esperar. No seas tan ruidoso, Alay. Descensa está aquí con nosotros. Conan frunció el ceño al oír eso. Ahora está cuidando de Aikun a pesar de que dijiste que no estaba. Si estaba cuando lo llamé, le explicó a Gouse cuando el caso nos impedía salir. Me dijo profesor, ya que usted conoce a la policía, si usted afirma que la chica que tenía con usted de repente se enfermó, deberían dejarlo irse. Apoyando la espalda contra el coche amarillo, Conan deseó que su corazón disminuyera la velocidad incluso cuando el profesor le dijo que Jody estaba con ellos y que los había llevado a casa. Si todavía están vivos, trató de convencerse a sí mismo. Deberían estar bien. Tal vez aún no haya descubierto la identidad de Aibere. Ya veo. Trató de sonar lo más convincente posible. Estaré allí en un rato. No pierdas de vista a Aibere. Hasta ahora un largo y exhausto suspiro fue liberado una vez que la llamada terminó. Esto no es bueno, decidió frotándose las sienes, con la mente corriendo para encontrar una solución para el problema que tenía entre manos. Conan Khan ante la voz masculina y ronca. Conan levantó la vista al instante completamente confundido. Un hombre grande que conocía muy bien lo miró a los ojos, pero no ayudó a explicar lo que estaba sucediendo. Inspector Megure parpadeó 2 veces. Pensé que ya te habías ido, le dije a Takashi que me esperara un momento. Dejó escapar una sonrisa amistosa mientras se arrodillaba frente a él. Había algo que quería preguntarte. Todavía incapaz de entender, Conan no dijo nada, solo miró al inspector cuyos ojos se entrecerraron ligeramente. La sonrisa se desvaneció en el aire en un ceño fruncido. ¿Estás? Podría ser por casualidad, Conan Khan. Inspector, estoy bastante seguro de que sigo siendo yo mismo. No me refiero a Edogawa. Conan Khan. Algo pasó por sus ojos y Conan pensó que nunca entendería lo que era. Eres el hijo menor de Yusaku Kankudo. Conan Khan. Los ojos que se abrieron detrás de las gafas decían todo lo que el inspector quería saber, por lo que reflejó su expresión. No. A pesar de la conmoción, Conan todavía notó la forma en que el inspector parecía ponerse pálido, incluso más pálido de lo que estaba, con todo su cuerpo temblando. No, eso no puede ser. ¿Por qué? Preguntó Conan en voz baja, casi temeroso de lo que significaba la expresión de asombro, casi de terror que llevaba el hombre que tenía delante. Porque no puedo ser Kudo. Conan. Inspector Megure. Al chico no le sentó bien la forma en que pareció dejar escapar un suspiro tembloroso y tembloroso. Sus ojos todavía estaban muy abiertos y conmocionados, casi como si estuviera viendo un fantasma. En poco tiempo Megure logró una sola frase escalofriante: porque se suponía que estabas muerto. Conan Khan. Archivo 48. Lo que un ángel dejó atrás. Muerto. Estaba muerto. Kudo. Conan había muerto hacía más de 4 años. Había muerto hacía más de 4 años, o al menos eso era lo que el inspector me le había dicho antes de irse. Todavía conmocionado por la revelación, jurando que no hablaría ni un alma sobre lo que había sucedido, al menos hasta que habló con Yusaku, porque se suponía que Edogawa Conan era solo el hijo de un pariente lejano de Yusaku, un amigo que había crecido junto a él disfrutando de las mismas novelas de misterio que él, hasta que perdieron por completo el contacto con el tiempo. Sin saberlo, ambos tuvieron hijos y los llamaron Conan en honor al autor que tanto habían apreciado durante su infancia. Entonces, cuando Edogawa Conan perdió a sus padres en un accidente automovilístico y Kudo Yusaku perdió a su hijo pequeño, el niño había sido acogido en su familia, excepto que eso no podía ser posible. No tenía ningún sentido en absoluto. Era Edogawa Kounan y Kudo Kounan. De todos modos, a nuestros ojos Yusaku-kan y Yuki Kousen parecían devastados cuando había explicado Megure, cuando Conan había expresado sus pensamientos en voz bastante alta. Así que cuando Kudo-kan nos contó esa historia cuando te mudaste con él, nadie lo cuestionó. No sería justo no creerle a una familia que acaba de perder a un niño pequeño, incluso cruel. Conan soltó una risa débil y falsa mirando el teléfono que tenía en las manos. ¿Quién está siendo cruel ahora? Allí sentado en la barandilla del segundo piso con los pies colgando en el aire, los ojos de Conan vagaron fuera de la ventana donde la noche estaba tranquila y la luz plateada y apagada de la luna entabla oscuridad. Decidió que odiaba todo esto, mantenerse en la oscuridad, sentir que había algo grande que claramente lo involucraba, pero que no podía obtener respuestas claras, verse obligado a buscarlos por su cuenta con la esperanza de arrojar algo de luz en todos esos misterios que rodeaban su propio pasado. Con un suspiro de derrota volvió a guardarse el teléfono en el bolsillo. No creía que fuera capaz de soportar que le volvieran a mentir. Profesor, el grito había irrumpido en la noche silenciosa y de hecho logró asustar a Conan después de recuperar el equilibrio y asegurarse de que no resbalara y caería en él
Primer piso. El chico con gafas se dio la vuelta preguntándose qué estaba pasando. Cuando vio la escena que estaba sucediendo detrás de él no pudo reprimir la risa que brotaba de su interior a Ara, que acababa de estar allí congelado en estado de shock frente al profesor donde estaba cubierto por todo el ordenador. Con un líquido rojo goteando y salpicando el suelo saltó y se volvió, su expresión de asombro no desapareció. Incluso cuando volvió a mirar al chico que todavía sonreía completamente divertido. Me sorprende que un científico tan genio de tu calibre no sepa la diferencia entre la sangre y el jugo de tomate, bromeó antes de darse la vuelta. De nuevo con los ojos fijos en la calle frente a la casa de Agatha. Sin embargo, porque todavía ve de eso, incluso si sigue quedándose dormido en su computadora y derramándose por todas partes, está más allá de mí. Aparte de eso, la confusión que Iver estaba sintiendo era definitivamente demasiado fuerte para sentirse molesto por su comentario anterior. Porque estás, la sonrisa flaqueó. Tuve una premonición ominosa, así que decidí ver cómo estabas, afirmó. Dije que venía a amamantar. Entonces el chico se encogió de hombros. Bueno, supongo que he estado pensando demasiado. Volvió a mirarla y con una amabilidad inusitada le dijo: no te preocupes, está bien volver a dormir. Lo que Conan no vio fue la forma en que sus labios se curvaron levemente hacia arriba antes de que, sin decir palabras, se adentrara en sus mantas como lo había hecho unos momentos antes. Incluso cuando cerraba los ojos seguía viendo el suave brillo de sus ojos mientras le hablaba y la siguió hasta sus sueños. Pronto todo volvió a estar en silencio. Suspirando un poco más fuerte de lo necesario, Conan le dio a la chica una última mirada antes de estirar los brazos sin poder contener un bostezo que se le escapó. Esta será una noche larga, se dio cuenta, tratando de quitarse la somnolencia de los ojos. Ran-Ne-chan no está aquí, también podría tomar una taza de café. Perdón por la espera, entró una sonriente Ran con una bandeja en las manos mientras se acercaba a la cama. No es tan bueno como el de Taruga, pero está dormida. Al darse la vuelta para ver, Conan no se sorprendió al ver la parte posterior de la cabeza de Aibere mientras yacía de lado de espaldas a él y a todos los demás más en esa habitación. Sin embargo, no dijo nada al respecto, simplemente sacudió la cabeza en silencio y observó a la chica mayor que colocaba la bandeja en la mesa junto a ellos. Bueno, lo dejaré aquí, dijo Ran con una sonrisa inquebrantable. Recuerda preguntarle a Chan qué piensa de eso. Después de intentarlo, él asintió con la cabeza y se sentó en la cama junto a la del científico, mirando un punto en la parte posterior de su cabeza mientras Ran salía por la puerta trasera para ir a reunirse con Sonoko, ya que habían dicho que la puerta principal aún no había sido arreglada. Puede que seas un experto en muchas cosas, pero eres terrible fingiendo dormir, dijo el niño. Una vez que estuvieron a solas con el profesor, y sabes estar agradecido, no va a doler, lo prometo. No le pedí que viniera y Ran-Ne-chan no pidió que lo trataran así. Se encogió de hombros. Supongo que las cosas simplemente suceden sin que las pidamos. A Ara no respondió y tampoco se movió, lo que hizo que Conan suspirara más cansado que nunca. Lo había intentado, realmente había tratado de averiguar qué pasaba por su cabeza, porque era tan reacia a estar cerca de la chica del instituto, pero siempre terminaba confundiéndose aún más. Los sentimientos eran confusos, supuso. Reine-chan se tomó la molestia de venir aquí y prepararte esa papilla. Se encogió de hombros y se puso de pie. Al menos cómelo antes de que se enfríe. Apenas se dio cuenta de que se movía, dándole otra de sus miradas cuando su teléfono comenzó a sonar en su bolsillo. Sin pensarlo más, miró la pantalla desde el lugar donde estaba sentada. Ibara hizo una pausa en sus movimientos para recoger la olla humeante de gachas con el fin de dirigir una mirada confusa hacia el niño. Ella no lo entendía, la razón por la que sus ojos azules conflictivos miraban fijamente el nombre de su hermano en la pantalla y por la que durante un par de largos minutos no hizo un intento de cogerlo. Ara tampoco podía entender lo que pasaba por su mente. Finalmente contestó con el ceño fruncido y la voz clara: ¿qué quieres? Shinichi tardó un momento en responder. Oye, no, ¿qué quieres? Oye, ¿qué te pasa? Conan no se inmutó ante el tono molesto de la voz de su hermano. No has respondido a mi pregunta. Un suspiro al otro lado, seguido de un largo periodo de silencio, fue más que suficiente para que el joven supiera que Shinichi probablemente se estaba agotando. Incluso si aún no habían dicho mucho, aún así Conan no le importaba nada. Estaba cansado de todo esto. Quiero saberlo. Conan podría haber puesto los ojos en blanco, pero no lo hizo. Sonaba un poco asustado el otro día y quiero saber si estás bien. El aroma del café recién hecho llegó a sus fosas nasales de repente, atrayendo instantáneamente toda la atención del chico desinteresado y mayormente irritado. Estoy bien, dijo encogiéndose de hombros viendo cómo el profesor llenaba un par de tazas con la bebida caliente que pasó. La voz del adolescente era seria mientras hablaba. ¿Qué te hace pensar que algo pasó? Es
Inusual que estés tan distraído en un caso sin mencionar que tenías tanta prisa por resolverlo, te lo digo, no hay nada de qué preocuparse, le aseguró mientras caminaba hacia el mostrador recogiendo una de las tazas. Ochan había decidido que la víctima se había suicidado y el inspector Megure estaba de acuerdo con él. Si no me hubiera dado prisa, el asesino se habría escapado. Agaso miró. Páselo aún, por favor, le susurró al niño con un movimiento de cabeza. Obedeció. ¿Es el profesor Agasa? Fue la curiosa pregunta de Shinichi. Si estoy en su casa. Ya veo, has estado cuidando de Achan, ¿verdad? Escuché que tenía un poco de resfriado. ¿Se podría decir eso? ¿Lograste conseguirle esa papilla de huevo de cómo se llamaba otra vez a Tarate? Algo de lo que acababa de decir lo tomó desprevenido e hizo que el niño tropezara con sus propios pies. El movimiento fue tan repentino que parte del líquido caliente se derramó por todas partes, incluida su propia mano. Antes de que se diera cuenta de lo que estaba pasando, su mano había soltado la taza por reflejo, lo que provocó que cayera al suelo y se rompiera sin posibilidad de reparación. Sus ojos no se apartaron del suelo, ni más bien de los diminutos trozos de arcilla rota que yacían frente a él, esparcidos por la esquina de aquella habitación, y silenciosa al notar algo que no debería estar allí, el niño pequeño se agachó frente al desastre que acababa de crear. Allí en medio de todo había un pequeño pedazo de papel cuidadosamente doblado. Sus dedos se estiraron para agarrarlo. Conan, la voz de Shinichi lo arrastró de vuelta a la realidad. Parpadeando un par de veces, Conan miró a su alrededor para darse cuenta de que estaba agachado frente a los pedazos rotos de una taza de cerámica y definitivamente no era arcilla. Tampoco había nada allí, solo un café derramado y los restos de una taza que claramente había sobrevivido a su uso. Tenía una mano apoyada en la suya, así que levantó la vista. Te harás daño si los recoges así. Agasa estaba allí mirándolo con preocupación mientras apartaba los dedos de la taza rota. Incluso Ibara parecía preocupada, si la forma en que sus ojos se entrecerrar ligeramente era algo a tener en cuenta. ¿Estás bien?, continuó su hermano. Escuché un ruido fuerte y el profesor Agasa ha estado llamándote por tu nombre desde hace un tiempo. Lo siento, logró finalmente, masajeándose las sienes con un gemido. Me espacié por un momento. Mientras tanto, el profesor y Ibara intercambiaron miradas antes de que Agasa tirara suavemente al niño para que se pusiera de pie. Deberías ir a descansar un poco, Conan le ordenó guiándolo hasta la cama vacía. Estoy bien. De verdad, suspiró. Solo estaba distraído. Conan, la voz en el teléfono era seria y Conan realmente no quería lidiar con eso. ¿Cuántas horas has dormido? Alrededor de las 9. ¿Es una pregunta o una respuesta? Intenta con algo más cercano a 0, dijo la científica desde su lugar con indiferencia, haciendo que Shinichi, Deara y Conan gimieron durante una fracción de segundo. No se dijo una palabra. Los labios de Conan permanecieron cerrados mientras escuchaba el silencio de su hermano. Entonces escuchó una profunda toma de aire. La llamada fue terminada por el más joven antes de que pudiera articular una palabra. Debería llamarlo más tarde, decidió con un suspiro, colocando su teléfono sobre una mesa junto a los platos vacíos de ahí. Veré cuando está un poco más tranquilo. Supongo. Una risita atravesó el silencio de la habitación y su ceja comenzó a temblar por sí sola. Por reflejo, ¿no es esto divertido? Su tono burlón estaba allí, como era de esperar. Que eres tan intrépido cuando persigues a esos hombres de negro y sin embargo el Gyou te acobardas ante la idea de que tu hermano esté enojado contigo. No tengo miedo, se burló de ella. Es solo que no estoy interesado en sentarme a regañar durante una hora. Supongo que estás acostumbrado a ellos, ¿verdad? Aún así, Shinichi tiene razón en estar enojado, dijo Agasa y Conan decidió que su actual expresión severa no le encajaba. No puedes quedarte despierto toda la noche y darlo por perdido. Eres solo un niño. ¿Por qué no le dices eso a ese niño? De allí se lanzó una mirada a Ibere, quien permaneció imperturbable durante todo el proceso. Estoy bastante seguro de que es básicamente mitad Bu, mitad humana en este momento, o mitad Bu, mitad demonio. No. Se sacudiendo la cabeza, Agasa sabiamente optó por no responder. Solo presionó sus manos contra sus hombros logrando que se sentara encima de la cama. Toma una siesta, ordenó el profesor. Estaré atento si te hace sentir más cómodo. Sin dejar lugar a quejas, Agasa se fue de inmediato. Incluso después de que se fue, Conan se quedó allí sentado mirando fijamente el lugar donde el anciano acababa de estar parado antes de encogerse de hombros y a regañadientes sacar las sábanas. A veces me pregunto por qué no es tan estricto contigo. No puedes dar órdenes a una dama. Kudoka no se puede ser una dama y un científico loco al mismo tiempo. Apenas tuvo tiempo de terminar la frase antes de tener que esquivar la almohada que le arrojaron. Si eso es totalmente propio de una lama, las mujeres pueden ser fuertes, lo suficientemente fuerte como para conmocionar con éxito a los molestos detectives. Mientras bebía un poco de
Café al menos dio un sorbo a su taza con calma, elegantemente su boca se abrió para dispararle algo, pero una mirada que decía claramente ¿de verdad quieres decir eso? Le hizo darse cuenta de que realmente no lo hacía. Entonces con un largo suspiro se inclinó sobre él colchón y cerró los ojos. Hay un peligroso sindicato criminal ahí fuera probablemente acechándote, chico. Probablemente se iba a dar por vencido a estas alturas. La chica simplemente puso la taza vacía sobre la mesa y estaba a punto de hacer exactamente lo mismo, pero sus movimientos se detuvieron cuando una voz resonó en sus oídos. Ibarsan, dijo casi en un susurro. Al mirarlo se dio cuenta de que sus ojos estaban abiertos pero mirando al techo sin comprender, pero sumido en sus pensamientos. ¿Por qué mi hermano se unió a la organización negra? Su expresión no cambió mientras lo estudiaba por un momento. Es una maravilla. ¿Por qué no lo has preguntado hasta ahora?, señaló la chica. Él no hizo ningún comentario al respecto y ella no lo necesitó. Realmente la experiencia de la otra vez, cuando había estado tan asustado de saber si Shinichi realmente pertenecía a esa organización, le dijo que la razón era más o menos la misma. Que entonces incluso ahora parecía que no sabía si quería ser consciente. Especialmente cuando sus ojos preocupados no querían encontrarse con los de ella, solo miraban algo muy lejano. Por mucho que quiera decirte, sé tanto como tú sobre esto, respondió finalmente Shin-Chi-san. Era muy reservado cuando trabajaba para la organización. Su mirada se volvió dura y fría ante esas palabras, como si recordara algunos tiempos más antiguos y crudos. En un lugar como ese no puedes confiar en nadie, pero ustedes dos confiaban en uno en el otro. No era una pregunta, o al menos confía en ti lo suficiente como para darte su número de teléfono. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. ¿Cómo lo supiste? No parecía confundido cuando mencioné que Chan estuvo ayer en los grandes almacenes, lo que significa que aún no había hablado con Ranene-chan, pero sabía que íbamos a buscar gachas de huevo de taruga y Conan se encogió de hombros. Probablemente hablaste con él mientras estabas descansando dentro del auto. Aibarolo miró largamente antes de suspirar. Me lo dio la última vez que nos vimos, explicó, inclinándose en la cama y contemplando el techo como el otro niño. Me dijo que lo llamara, continuó en un tono mucho más tranquilo, llamarlo cada vez que me sintiera sola. Entonces se le escapó una risita. Pensar que todavía puede leerme. También después de eso se hizo el silencio, lo que hizo que el científico pensara que el detective acababa de quedarse dormido. Sonriendo levemente para sí misma, acercó las mantas a ella y estuvo a punto de cerrar los ojos. Como era honestamente, Aibara no esperaba ese tipo de pregunta y debe haberse notado en su rostro porque él se explayó rápidamente. Es un poco tonto, pero siento que no sé nada de mi hermano. Sus ojos eran sinceros mientras miraban a los de ella por primera vez en mucho tiempo. No he pasado suficiente tiempo como deberíamos, así que por vergonzoso que suene probablemente lo conozcas mejor que yo. La niña tardó un minuto entero en dejar de parpadear ante el chico, sorprendida más allá de las palabras por lo que acababa de decir, antes de soltar una risita. El puchero no tardó mucho en aparecer, aunque Conan tardó algún tiempo en darse cuenta de que estaba allí. Todavía recordaba la primera vez que se habían visto. Serry tenía solo 6 años cuando esa mujer le presentó al niño. Era joven, no tan joven como ella por supuesto, ya que el chico era probablemente 9 o 10 años mayor que ella, pero eso fue todo a sus ojos. Al parecer a partir de ahora la cuidaría todas las tardes. Aparentemente se suponía que ella lo llamaría Sin Candy. Al parecer desde que había sido traído por esa mujer allí hacía un año no había hecho más que sobresalir en su trabajo. Aparentemente incluso esa persona estaba encantada con tal eficiencia y perfección, y eso lo había llevado a donde estaba. Era la persona más joven junto a la propia Serry en ganarse un nombre en clave, pero para Serry todo eso no significaba nada porque todos eran iguales para ella. Encantado de conocerte, aunque había algo diferente. Por un momento más o menos se preguntó qué era sin prestar atención mientras la mujer se marchaba sin decir nada más. Soy Shinichi. Le tomó mucho tiempo, pero se dio cuenta. Era la sonrisa grande y brillante, diferente a todo lo que había visto en ese lugar oscuro y deprimente. Sin embargo, su mirada perdida no cambió y simplemente volvió a su trabajo sin siquiera honrarlo con una respuesta. Es exactamente igual a como lo conoces, Kudo-kan. Ahí no hay ningún misterio. El chico no respondió, pero siguió mirándola hasta que ella apartó la mirada y fijó su mirada en un punto aleatorio del techo. Una vez más, sin embargo, no se dio cuenta de la dulce aunque pequeña sonrisa que dibujaba en su rostro. ¿Sabías que me recuerdas a alguien? Serry no entendió lo que quería decir con eso, así que se dio la vuelta y se alejó de su computadora para dirigirle una de sus miradas gélidas que por alguna razón parecía sostener con una facilidad excepcional. Tenía una sonrisa triste que había visto en él de vez en cuando, pero que no había cuestionado mientras él se sentaba con las piernas cruzadas en él
Taburete que había tomado en un rincón del laboratorio tiene más o menos tu edad, explicó. Es callado con gente que no conoce y se muestra grosero la mayor parte del tiempo. También es inteligente, como muy inteligente. Yo diría que es un prodigio igual que tú. La mirada inexpresiva que ella le dedicó no lo estorbó, solo lo divirtió un poco más. Y embargo le falta un poco en el departamento social, continuó con una voz más suave. Escuché que últimamente ha tenido algunos problemas para hacer amigos. ¿Has oído su sonrisa? No flau. Incluso si el brillo de sus ojos azules se atenuó un poco. Hace mucho tiempo que no lo veo, confesó. Sé que está bien. Incluso si le cuesta vivir en un país completamente diferente, pero a veces me pregunto cómo es su vida ahora. Ha crecido mucho, solo un poco. ¿Es el feliz? Serry no respondió, apartando la mirada de él y volviendo a su trabajo. Ella no levantó la vista, aunque lo oyó levantarse y acercarse, y supongo que es lo mismo con Acmen. Y contigo. No sintió que su mano se posaba en la parte superior de su cabeza con una dulzura que la hizo parpadear por un momento. Realmente no recordaba la última vez que alguien la había tratado así, excepto la sonrisa de su hermana brilló en su mente. Serry-chan, mírame, aunque sabía que no debía hacerlo. Serry lo miró y se sorprendió al ver sus ojos cálidos y sinceros. No pertenecían a un lugar tan oscuro como ese, y eso le hizo preguntarse por qué lo estaba haciendo allí. Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para que puedas volver a ver a tu hermana, si eso es lo que realmente quieres. Yoshinichi no esperaba que ella dijera mi años, y los sonidos de una respiración profunda y tranquila hicieron que Aibara mirara con curiosidad a su lado para ver el pecho de su actual compañero de cuarto, subiendo y bajando a un ritmo constante pero lento. Te prometo que te liberará, tía Eman. Un día esta organización verá su fin y todo volverá a ser como se suponía que debía ser. Será lo mismo para ti y tu hermano. Shin-chan, su sonrisa estaba radiante como siempre cuando respondió. Sin duda no pudo evitar sonreír mientras cerraba los ojos, quedándose dormida al igual que el chico con el que compartía la habitación. Había pasado una semana entera bastante rápido desde entonces, y cuando llegó el sábado Agasa llegó a Ibere a conocer al amigo de la infancia del profesor Miaño. Atsushi de Hima les dijo sin embargo que la última vez que lo había visto había sido hace unos 30 años, cuando había pedido prestada esa casa que aparentemente pertenecía a los padres de Atsushi, los abuelos de Aiber. El cerebro de Conan suplió mirando a la Che por el rabillo del ojo, que ni siquiera se dio cuenta de que estaba siendo observada. Ojos curiosos que recorrían el lugar donde su padre había crecido. Entonces, ¿dónde se quedó el profesor Millano después de eso?, preguntó Conan. Bueno, había encontrado un patrocinador para apoyar una teoría suya y dijo que se mudaría a un gran centro de investigación, pero no sé dónde está. Los dos niños intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. No es que necesitaran palabras para saber lo que estaba en la mente del otro, deben ser ellos. Después de eso el contacto con Millano se había perdido, hasta el punto de que Dejima solo recibió una postal que decía que se había casado en ese periodo de tiempo. Hubo un momento en que esa persona se acercó cuando tú no estabas allí, dijo Saitsukito. Uno de los trabajadores allí trajo a su hermosa esposa extranjera y a su adorable hija de 4 o 11 años. Parecía que tenía algo importante que discutir contigo y al final se quedó un día entero antes de irse. No te lo dije, nunca escuché sobre esto. Creo que su esposa se llamaba Elena y su hija se llamaba Akemi-chan. Los ojos de Aibere se apartaron de Saito mientras reflexionaba. Padre e hija extraños, sí, asintió Immao, otro trabajador, con una sonrisa, sobre todo cuando no podía hacer nada con las travesuras de su hija. Ese niño escondió todas nuestras herramientas de trabajo, luego nos miró con regocijo mientras entrábamos en pánico. Ara tenía una mirada ilegible en sus ojos mientras escuchaba sus palabras describiendo a su amada hermana de cuando era niña. Mirándola, Conan no pudo evitar notar lo diferente que había sido Akemi de su hermana. Por otra parte, Akemi había tenido una infancia mucho más normal y feliz. Eso le hizo preguntarse cómo podría haber sido Aibara si no hubiera estado involucrada con ello. Su esposa se quedó quieta y nunca nos dijo una palabra, lo que me hizo preguntarme si siquiera conocía el idioma. Más tarde la escuché hablar en japonés con su hija. El padre no dejaba de mirar por la ventana, comentó Ayemai mientras recordaba más y más cosas. O si en ese momento había un automóvil estacionado afuera de esta casa. Sí, estaba de vuelta con las ventanas ahumadas, ¿verdad? Vigilancia. Conan no necesitaba que se le deletreara el hecho. Hablando de Akemi-chan, ella también vino una vez, comentó Saito. Dos cabecitas se dirigieron hacia adelante. La mención de ese nombre fue la linda chica que tomó prestado nuestro bao, le dijo a su superior antes de dirigirse al baño. Cuando nos dijo ha pasado un tiempo, fue un gran shock. Era realmente la hija de Mien Kan. De Hima parpadeó. ¿O no lo sabías? Lo siento. Con eso la puerta se cerró
detrás del hombre, pero ninguno de los niños se contentó con una respuesta tan vaga. ¿De verdad solo vino a usar el baño?, preguntó Conan. Sí, se asintió, pero ella dijo algo muy extraño. Me dijo que le daba vergüenza pedir prestar el baño y me dijo que no se lo dijera a nadie. Su reacción fue instantánea en un momento. Ibere y Conan se miraban con la cabeza y al otro estaban frente a la puerta del baño tratando desesperadamente de abrirla, aunque estuviera cerrada. Al poco tiempo se abrió y Saitu salió. Ahí tienes. Se hizo a un lado para que pasara uno de los niños. No esperaba que los dos niños entrara con calma, ya que era lo más normal del mundo. Ustedes dos, logró él a pesar de la conmoción. Fue el chico quien se dio la vuelta y dijo con voz llana: problema no solo. Me aseguro no es que tuviera mucho tiempo para decir nada más, porque el niño le cerró la puerta en las narices. Sin darle oportunidad de responder, Conan no le prestó atención, simplemente cerró la puerta y al igual que el científico comenzó a buscar en el baño. Sin embargo, su tiempo se acortó cuando Dejima comenzó a golpear la puerta del baño afirmando que realmente necesitaba usar el baño. Pensaron que continuarían su búsqueda más tarde. Por supuesto, alguien murió ese día. La víctima había sido Dejimo, quien se había desplomado inmediatamente después de darle un mordisco a su hamburguesa envenenada. Ibara creía seriamente que lo había hecho la organización y no fue difícil para Conan ver de dónde venía ese razonamiento. Lo más probable es que su hermana hubiera escondido algo en el baño y les hubieran dicho que alguien había entrado poco después de que ella llegara allí, pero Conan no estaba de todo convencido. Alguien fue al baño antes que el presidente. El inspector Megure interrogó a Ima. Lo hice antes de ir a comprar el almuerzo, explicó Natsui-sama. Otro trabajador fui después de eso. Y luego Saitun se fue. Ima y miró a su compañero de trabajo. Después el presidente fue al baño. Megure frunció el ceño. No, si bien fui al baño antes que el presidente, no fui el último en entrar antes que él, explicó. Entre el presidente y yo yendo se dio la vuelta. Esos niños también se fueron. Nadie se sorprendió al ver a Conan y a Ibere parados allí mirándolo sin comprender, como si nada pasara. Agasa parado detrás con una sonrisa incómoda. El chico ni siquiera se estremeció, ni siquiera cuando la mirada de Megure se fijó en él. Durante todo este tiempo no era M-kan, se dio cuenta con una ceja levantada. El verdadero Shinigami debe ser Conan-kan. En su lugar supongo que viene de bueno. Takagi se inclinó un poco para poder hablar con los niños. ¿Quién de ustedes entró primero? Fuimos juntos, dijo Ahara, contundente pero descaradamente honesto. Takagi parpadeó. Entraron los dos juntos. Un baño sigue siendo una habitación, así que no debería ser tan sorprendente. Kanan se encogió de hombros. Sí, pero es un delito. No, entonces ¿por qué nos siguen cuestionando? Estoy bastante seguro de que hay cosas mucho más importantes que preguntarse si estábamos juntos en un espacio ligeramente cerrado. ¿O no, detective Takagi? Para cuando el chico terminó su declaración, el labio de Takagi movió ligeramente, así que con una risa nerviosa se enderezó y se dio la vuelta para hablar con Megure. Las miradas del inspector y del niño se encontraron por un momento antes de que Conan sugiriera que podría haber rastros de veneno en esta habitación, lo que provocó que Megure ordenara a Takagi que comenzara una búsqueda corporal y una completa de la habitación. No fue hasta que el inspector se quedó solo que sintió que algo tiraba de su camisa. Mirando hacia abajo no había otro que no fuera Conan, con una expresión muy seria pellizcando su rostro. No había necesidad de palabras, ya que Megure sabía de qué se trataba. Entonces se agachó justo a su lado. No he podido hablar con Yakun. Parece como si su teléfono se hubiera apagado. Conan no estaba realmente sorprendido por eso de los Terus. Otra vez, pero si Yusak-kan decidió que era mejor que fueras una persona completamente diferente, creo que lo mejor es fingir que no ha pasado nada en absoluto. Suspirando en voz alta, el niño no tuvo más remedio que aceptar. Inspector Megure, dijo frunciendo el ceño. Por favor, ¿puede decirme qué pasó con ese caso? El inspector dudaba. Conan-kan, hay muchas cosas que probablemente no valga la pena saber, pero mi secuestrador no murió en la cárcel, preguntó. ¿Por qué? ¿Qué haces que parezca que no ha terminado? Algo pasó por los ojos del inspector que hizo que la piel del niño se erizara. Observó en silencio como el hombre frente a él le dirigía una mirada larga e intensa antes de responder. Cuando me enteré de tu verdadera identidad la otra vez, tomé las riendas para investigar lo que estaba pasando, explicó lentamente, pero ya no estaban todos los archivos relacionados con su desaparición hace 4 años. Conan sintió que se le helaba la sangre al ver que había dejado claro su punto de vista. El inspector le dio a Conan una última y larga mirada antes de levantarse para continuar haciendo su trabajo. El niño, por otro lado, estaba allí congelado en su lugar por sus palabras. En ese momento te ves pálido. Ante eso el chico saltó y se dio la vuelta solo para encontrarse con la penetrante mirada azul del científico. Bueno, no es que pueda
culparte ya que claramente podrían haber sido ellos. Conan tardó un momento más lo necesario en recuperarse, pero no sería un poco tarde si no fuera así, señaló Ann. Pasado más de 30 años el objetivo era yo, y si mataran al amigo de mi padre para presionarme, un amigo que ni siquiera sabías que existía hasta unas semanas. Ivarsan entrecerró los ojos y se concentró en el suelo, lo que le impulsó a continuar. Además, porque iban a saberlo, lo sentí. Conan cerró la boca al oír esas palabras. En esa tienda departamental en la ciudad ha ido ese día mientras perdía el conocimiento. Podía sentir la fría mirada del desprecio sobre mí. Sus ojos se abrieron de par en par. Con horror, ¿qué haces?, susurró. Su rostro perdió color, luego se soltó y continuó con un tono más fuerte que antes. ¿Por qué viniste aquí entonces? ¿Sabías que sería peligroso? Entonces, ¿por qué? Porque quiero saberlo. Su voz no vaciló. Quiero saber si mis padres eran realmente como decía la organización, especialmente después de conocer a Tualek de madre. Ara notó que ante la mención de su madre el niño parecía fruncir el ceño un poco más y se preguntaba en silencio la razón detrás de sus acciones, pero ni siquiera trató de comentarlo, simplemente continuó. Pero los rumores sobre mi padre, el científico loco, parecen ser ciertos, y mi madre parecía silenciosa y sombría. Es difícil averiguar exactamente lo que estaba pensando. No debe correr en la familia. Sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Sabes cómo llamaban a mi madre en la organización?, agregó Ivara. Ángel del infierno. Conan no encontró las palabras adecuadas para responder. Bueno, ya que esto ya no es interesante, es una carga menos. Con un encogimiento de hombros comenzó a alejarse. Muy bien, hemos terminado con mis problemas. No interfieras más con el caso. ¿Qué tal si nos vamos de este lugar ahora? ¿Estás seguro de eso? Sin esperar que el chico dijera eso, el científico se dio la vuelta para encontrarse con la sonrisa siempre arrogante y cómplice de Conan. ¿No te interesa lo que tu hermana escondió en ese baño? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo encontraste? No, pero sé dónde está, afirmó antes de sonreírle al viejo profesor. Iré a recogerlo. Mientras el profesor da su brillante deducción a Gaza se limitó a parpadear. Si hay veneno en esto, también debería ser Megure, reflexionó después de haber encontrado el rollo de papel higiénico envenenado en la bolsa, con el rollo de papel higiénico vacío y tal vez la botella que se usaba para guardar el veneno en la esquina triangular del desagüe del fregadero. Los ojos de Aibere se encontraron con los del culpable. Si fuera yo, después de plantar el veneno en el baño, lo escondería allí mientras preparaba el café en la cocina. Está sucio y tiene un olor desagradable. Nadie se atrevería a tocarlo. Sus ojos se abrieron de par en par y de repente no era la chica rubia frisa la que estaba frente a él, sino una morena con ojos grandes e inocentes. Incluso si no pudiera deshacerme de él sin llamar la atención a alguien, definitivamente lo haría por mí. Por accidente podrías estar ocultando algo. No lo escondas en la esquina triangular. Alguien podría tirarlo a la basura. Takagi regresó con una bolsa de aspecto sospechoso en la mano. Afirmó haberlo encontrado en la esquina triangular del desagüe del fregadero. Im se vio obligado a confesar, enfurecido por algo que había sucedido 20 años atrás. Entre él y la víctima había decidido asesinar a su jefe. Había sido la pequeña Kemi con su adorable sonrisa brillante la que le había impedido cometer aquel terrible acto. Luego ella había regresado justo cuando él estaba pensando en cometer un asesinato de nuevo. Volveré la semana que viene. Su sonrisa había sido tan brillante como él la recordaba. También traeré a mi hermanita, pero nunca llegó. Conan bajó la cabeza y se quedó callado, simplemente escuchando mientras Im comentaba mucho que había esperado ver a Kemi de nuevo. Te dejo el resto a ti, pequeño detective. Sus últimas palabras aún estaban claras y frescas en su mente. Aunque había pasado mucho tiempo desde entonces, no se atrevió a mirarse las manos, ya que sabía que aún podría ver su sangre en ellas. Tampoco se atrevió a mirar a Aibere, ya que sabía qué tipo de expresión vería en su rostro. Simplemente agarró el paquete que había encontrado en el baño, guardado a buen recaudo en su bolsillo. No fue hasta que se dirigían a casa que decidió sacarlos. Dentro de la bolsita de plástico había cintas de 7 numeradas del 1 al 20. A Ara se había quedado sin palabras cuando le dijo que los había encontrado, y se había aterrorizado mucho cuando él sugirió que podían ser conducidos a aquellos hombres de negro que conocían perfectamente. Pero no tanto. Espera, gritó ella desesperada al verlo ponerse unos auriculares para escuchar. No lo hagas, esto no es algo que necesites saber. Su dedo le dio al play para el niño de 6 años. Estaba confundido cuando escuchó la dulce voz femenina resonando en sus oídos. Si indagas un poco más, lo harás de verdad. Ella se quedó paralizada y luego parpadeó cuando él inmediatamente presionó el botón de parar. La luz se refracta en sus gruesas gafas, lo que hacía imposible darse cuenta de lo que estaba pensando. Perdóname, Ara-san. Aibara estaba genuinamente confundido por la sinceridad de sus palabras. Esta tina es algo que no debería haber escuchado. Se
Sacó los auriculares sin siquiera mirarla. Es tuyo, es una voz para ti, una voz para mí. Escucha sin decir nada más. Aceptó vacilante los auriculares y se los puso mirando confundida como Conan presionaba un botón. Sus ojos se abrieron dramáticamente cuando la voz de una mujer comenzó a hablar derramando amor en cada una de las palabras que decía. Pareció de 6 años feliz. Cumpleaños mamá. Conan no dijo nada viendo cómo la conmoción en el rostro de Aibere se desvanecía gradualmente y una sonrisa serena y tierna salió a la luz cuando sus ojos se cerraron claramente disfrutando del sonido de la voz suave y dulce de su madre. Lo más probable es que sintiera que su propia muerte era inminente y le pidió a la hermana de Aibar-san que le pasara un mensaje a su hija a través de estas cintas de casete. Intercambió una sonrisa con el profesor. Antes de que los ojos del anciano volvieran a la carretera, el niño por otro lado miró a la niña feliz por última vez. Me alegro por ti, Vara, tu madre era un verdadero ángel. Luego sus ojos se cerraron. Un largo suspiro escapó de sus labios mientras su mano se deslizaba dentro de su bolsillo. Puede que esté lejos de ser un ángel, pero tal vez la sensación fresca de su teléfono en sus dedos hizo que el niño abriera los ojos y contemplara el hermoso cielo anaranjado. Tal vez debería darle una oportunidad a la mía también. Archivo 49. La invitación de L. Kochan. Pasa algo, quiero preguntarte algo mamá. ¿Qué es? Dijiste que estudiaste con Kuroba Toichi antes, ¿verdad? Sí, que hay de eso también. Te enseñó a hablar con los espíritus, ya sabes, la mediumnidad y todas esas cosas. ¿De qué estás hablando? Así que no lo hizo. Y entonces ¿cómo alzó la voz? Al oír esa frase apretando la mano contra el teléfono. ¿Cómo es que estás hablando con tu hijo que murió hace más de 4 años? El silencio que siguió fue casi ensordecedor y solo se hizo más notorio en la quietud de la casa en la que estaba parado completamente solo. Como sabía que necesitaba más privacidad al hablar de un tema tan delicado, Conan había decidido llamar desde su casa real, así que allí estaba esperando una respuesta de su madre, la mujer que lo había traído al mundo a pesar de lo que todas las almas de este país. La inspectora Megur se ha dado cuenta de que yo era su hijo, continuó con voz peligrosamente baja cuando ella se quedó en silencio debido a la conmoción, así que creo que es necesaria una explicación. Conan era su padre. Conan pensó que su madre lo había puesto en altavoz. Necesitas calmarte, como se supone que debo hacerlo. Espetó, dijo que estoy muerto. Papá muerto. ¿Te imaginas cómo me sentí cuando dijo eso? No estás muerto, Conan, señaló Yusaku inútilmente. ¿O en serio? Gracias, en serio no me di cuenta. Conan puso los ojos en blanco. Eso explica por qué puedo sostener físicamente su teléfono para poder escucharlos a ustedes dos mintiéndome en la cara otra vez durante un par de segundos. Conan no habló, solo se concentró en el silencio que se había instalado entre sus padres, quienes sin duda estaban debatiendo sin palabras qué decir a continuación. El niño aprovechó ese momento para respirar profundamente en un intento de calmarse. Conan, su madre fue la primera. Tienes razón, no me gusta que me mientan, les dijo lentamente. Sentado en las escaleras el niño con una voz suave casi audible. Lo sabemos. La honestidad de su voz calmó solo un poco los nervios de Conan. Es por eso que vamos a ser completamente francos con ustedes. Conan no respondió a eso, pero tienes que saber que no he dicho ni una sola mentira. La última vez que te vi todo lo que dije fue completa e irrevocablemente cierto. Cambiaste el apellido, ciertamente era su padre. Entonces finalmente me dirás qué pasó hace 4 años. Hubo un largo suspiro de agotamiento. Como sabes, el caso tuvo lugar en tu guardería, comenzó Yusaku. Al principio parecía ser un caso ordinario de secuestro de menores. Hubo una niña que un día no volvió a casa. Conan se sorprendió un poco por eso, pero no hizo comentarios al respecto. Reflexionó sobre ello, obligando a su mente a recordar ese lejano periodo de tiempo. Se las arregló para recordar algo vagamente. La chica que había desaparecido estaba en la clase Sakura mientras que él todavía estaba en la clase Tulipán. Recordaba no haber hablado con ella en absoluto, en parte porque pertenecían a clases diferentes, en parte porque ambos eran niños inusualmente tranquilos y antisociales. Conan porque era tímido, extraño, silencioso, frío. Tal vez ella era realmente tímida. Se encogió de hombros. ¿Te acuerdas de lo que hiciste? Yo quiero ser como Papaji-chan, quiero ser el mejor detective que jamás haya existido. Sus ojos se abrieron ligeramente. Quería resolver el caso, recordó. Ustedes dos estuvieron en un viaje durante una semana y no le dije nada a Sinin-chan porque quería hacer esto sin su ayuda, así que nadie se dio cuenta excepto por ese maestro. Todavía podía recordarlo, ojos amables y una sonrisa en su rostro, amado por todos los niños de su clase. O veo que te gusta leer, Conan. Kansi, me encantan las novelas de misterio. En serio también. Soy un poco fanático del misterio, por supuesto. Conan no había sido una excepción, teniendo en cuenta que siempre había tenido dificultades para hacer cualquier tipo de amigos. La compañía de este profesor divertido, considerado y
Entusiasta del misterio había sido algo que Conan había llegado a amar hasta el punto de que le confiaría cualquier cosa. Oye Conan-kan, ¿qué estás haciendo? Ese chat le hizo callar el niño al instante. Antes de volver a mirar el cuaderno de bocetos en el que había estado escribiendo, no se lo digas a nadie por favor. Guardarías un secreto, por supuesto, es un código, o al menos creo que lo es. Todavía no he podido resolverlo. El hombre se inclinó para echar un vistazo a la página que el niño había llenado. Con diferentes letras se daba cuenta, aunque desde su posición frente a Conan solo podía verlos al revés. La sonrisa del maestro vaciló por alguna razón y sus ojos se abrieron de par en par. Sus propios ojos también estaban muy abiertos, ya que recordaba vagamente que el maestro se excusó y hizo una llamada afuera. Luego, cuando llegó la hora de irse, le dijo al niño que había algo sobre lo que había querido preguntarle. El pequeño Conan era ingenuo y lo había seguido hasta un aula vacía. Todo lo demás era borroso. Algo sobre el profesor presionando un paño con algún tipo de droga contra su nariz, Conan dándole una patada en la espinilla para escapar. Antes de que lo atraparan de nuevo, aferrarse a uno de esos coloridos panfletos que dicen encantado de conocerte, que los maestros colgaban en vallas publicitarias su insignia de tulipán cayendo al suelo. Su mano se extendió hacia adelante en una silenciosa súplica de ayuda a cualquiera que estuviera fuera de esa habitación. El nauseabundo olor dulce volvió a llenar sus fosas nasales. Lo siento mucho, Conan. Kan, entonces nada. Cuando nos enteramos de lo que te había pasado, intentamos regresar a Japón lo más rápido posible, continuó Yukiko, su voz teñida con un poco de tristeza que esos recuerdos traían, pero hubo una tormenta terrible y los vuelos fueron cancelados. Gracias a Dios que Shinichi te encontró. O en Ai-chan lo hizo, reflexionó, pero no se sorprendió. Tanto el recuerdo que tenía de su hermano sangrando por su culpa todavía estaba fresco y no pensó que lo olvidaría pronto, al menos no otra vez. Entonces exigió saber el niño por qué decidiste fingir mi muerte. Ni siquiera se molestó en preguntar cómo, ya que era consciente de las muchas conexiones aterradoras que tenía su padre. Un largo silencio siguió después de esa pregunta y eso hizo que el niño se pusiera un poco ansioso. Era como si les costara debatir en silencio si era prudente contarle todo eso. Cuando su padre suspiró, Kanan supo que se había rendido. Su secuestrador fue encontrado muerto en su celda a la mañana siguiente de haber sido encarcelado. La declaración oficial fue que había introducido un arma de contrabando y se había disparado a sí mismo. Hay más que eso, no. El disparo había sido infligido en la parte media del abdomen. Con los ojos muy abiertos ante esa revelación, el niño respiró hondo y tembloroso mientras pensaba en las implicaciones de aquello. Naturalmente, una persona que hubiera decidido quitarse la vida no se pegaría un tiro en un lugar así. Alguien más debe haberlo matado, pero no había pruebas de que alguien hiciera eso, por lo que el caso se cerró poco después. Continuó su madre, así que tu padre y yo decidimos llevarte con nosotros a Estados Unidos después de cambiar tu identidad. Fue entonces cuando acogimos a Edoga Conan. Por así decirlo, tu hermano protestó mucho y terminó quedándose en Japón. Al principio pensamos que simplemente no quería dejar a Ran-chan, pero ahora solo puedo contarme. Estaba claro como el día que sus razones para quedarse eran diferentes. Entonces, porque no sabía de esto antes, me cambiaron el nombre mucho antes de volver a Japón. La confusión y conmoción general de Kounes mostró a través de un ligero tono de enojo en sus palabras. Merecía saber que lo sabemos. El tono suave y ligeramente sombrío de la voz de su madre hizo que Conan hiciera una pausa y escuchara. Pero no queríamos que te enterar. ¿Por qué? Porque habías pasado por una experiencia traumática. Conan no esperaba esas palabras. Había sufrido mucho, incluso reprimido algunos de tus recuerdos. ¿Cómo te lo tomarías si te dijéramos que tenemos que cambiar tu apellido porque teníamos miedo de que vinieran a por ti? Ella había hecho un buen punto, así que él no le respondió nada. Así que le dijimos a su maestro en Estados Unidos que no dijera nada sobre sus verdaderos padres, porque todavía era un tema delicado. Y también estaba el hecho de que es común llamar a las personas por su nombre de pila en el extranjero, especialmente si eres solo un niño pequeño. Después de escuchar todo lo que sintió Conan, entrenado todas esas elaboradas mentiras fabricadas que su familia había construido a su alrededor, finalmente se estaban desmoronando. Había pensado que cuando llegara el momento se sentiría aliviado, contento. En lugar de eso, se sintió extrañamente agotado de energía. Los hombros cayeron un poco mientras suspiraba. La mancha emocional fue demasiado y parecía que era lo mismo para sus padres y ellos también se habían callado. Era algo a tener en cuenta. Si eso es cierto, si todo eso es cierto, fue el hijo el primero en romper el incómodo silencio. ¿Por qué me enviaste de regreso a Japón 4 meses después de que nos fuéramos? Shinichi nos llamó para decirnos que las personas que trabajaban con él habían sido finalmente arrestadas, contestó Yusaku. Es cierto que creímos en sus palabras sin ninguna duda.
Creíamos que era seguro y teníamos claro que no eras feliz aquí, no sabíamos si era porque tus compañeros de clase te estaban haciendo pasar un mal rato en el preescolar o porque estabas empezando a desconfiar de la gente después de que esa persona te traicionara, pero te estabas volviendo más distante, cerrado a ti mismo. Más triste. La mirada de Conan se posó en el suelo sin ganas de añadir un comentario a eso. También estaba el hecho de que te estabas alejando cada vez más de Shinichi y eso no nos gustaba. Sobre todo cuando parecía que os lleváis tan en el pasado. Lo sentimos, Conan. Realmente lo somos. Eres demasiado joven para estar lidiando con todo esto. Sin embargo, sumidos en el silencio ambos padres se miraron desde el lugar en el que se encontraban al otro lado del mundo. Su hijo no hablaba, no estaba dispuesto a emitir ningún sonido, lo que los hacía completamente incapaces de entender lo que pasaba por su mente. Sí, es que pasaba algo por su mente. Entonces sintieron que la preocupación tiraba de sus corazones, preocupados por cómo su hijo pequeño estaba tomando la noticia. Pero entonces, en un susurro casi audible, finalmente les dio su respuesta. Ustedes dos son los padres más irresponsables que he conocido, probablemente el peor de todo el mundo. No encontraron las palabras para responder a ese comentario, así que bajaron la cabeza aceptando el suyo. Pero hiciste todo lo posible para protegerme. Ambos miraron sorprendidos pero confundidos. Supongo que ha sido difícil para ustedes dos, no solo con mis cosas sino también teniendo que lidiar con Shin-Chan viviendo en otro país y que no se note seguir fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Por todo eso una sonrisa tímida y agridulce apareció en su rostro. Por todo eso, mamá, papá, gracias. Sus padres tardaron más de un momento en reaccionar, pero no los apuró, simplemente esperó pacientemente a que sus palabras fueran finalmente procesadas por su cerebro. Se dio cuenta de que sus sentimientos habían sido transmitidos con éxito cuando escuchó el suspiro de alivio de su padre y la risa acuosa de su madre. No hace falta decir eso, Conan, añadió Yusaku con un tono inusualmente tierno en su voz. Te queremos mucho, lo sabes, ¿verdad? Casi podía escuchar la amable sonrisa de Yukiko. Lo sé, realmente lo hizo, y aunque no lo dijera en voz alta, sus sentimientos eran exactamente los mismos. Sin embargo, no había necesidad de hacerlo. Sabía que sus padres ya lo sabían, dejando un cálido sentimiento en cada uno de sus corazones. La llamada llegó a su fin sin decir mucho. Después de eso, de pie el chico se estiró con el fantasma de una sonrisa todavía en su rostro y miró una vez más su teléfono. Bueno, supongo que tengo que llamar a Reine-chan a continuación, ¿verdad? Necesitaba decirle que se iba a quedar en la casa de Agasa unos días más para cuidar de Aibara. Sin embargo, esa sensación confusa desapareció de repente cuando miró hacia arriba. Justo a la entrada de la gran biblioteca, las puertas estaban ligeramente abiertas. El horror hizo que sus ojos se abrieran de par en par detrás de sus gruesas gafas, ya que las había cerrado la última vez que había estado allí. Además, sabía con certeza que Ran tampoco había estado allí, así que sin decir una palabra más y con el corazón latiendo con fuerza contra su pecho, el niño se fue. Solo podía esperar contra toda esperanza que solo hubiera sido su imaginación. La sensación de temor de la otra vez no desapareció al día siguiente, solo empeoró, alimentada por la mente siempre demasiado pensante de Conan, que simplemente no podía dejarlo pasar. Por todo eso había decidido comprobarlo, asegurándose de ser lo más cuidadoso posible. Sin embargo, solo llegó a la entrada. Había una carta en el buzón, completamente intacta, lo que le hizo creer que no había estado allí durante mucho tiempo. Sobre todo curioso por saber quién había enviado una carta a una casa abandonada, la recogió en parte esperando que fuera solo un correo de fans. Una pequeña parte de él le recordó que si ese era el caso, lo más probable es que un fanático supiera que nadie vivía allí, que Kudo Yusaku estaba en el extranjero y Kudo Shinichi desaparecido y no podía ser localizado a primera vista. Conan no podía ver nada fuera de lo común. Sin embargo, eso fue hasta que le dio la vuelta. Escrita en inglés, había una palabra que hacía que el aire se congelara dentro de sus pulmones. Bermute, me repitió Agasa por teléfono. Lo siento, Ranun, nunca antes había escuchado este nombre, excepto que lo había hecho. El niño había abierto de golpe la puerta de su casa tan repentinamente que el profesor casi había dejado caer la taza de café que había estado disfrutando. Antes de que pudiera hacer nada, la carta le fue arrojada a la cara. Bermute, había dicho el muchacho pálido y con el ceño fruncido, y la palabra también había llenado los oídos de la científica, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par de terror y que su cuerpo se estremeciera violentamente, como si la temperatura hubiera bajado unos grados. De la nada, a Agasa no le gustaba mentir, pero la mirada severa en el rostro de Conan lo llevó a hacer una excepción. Quiero pedirte ayuda, dijo Ran, haciendo que se detuviera, ya que se lo enviaron por correo a mi padre. Tal vez. Ese tipo también recibió uno. Shinichi, entonces podrías revisar su
Buzón por mí porque si no lo sabe se quejar más tarde vaya está bien te. Devolveré la llamada si encuentro uno pero no creo que haya recibido una a pesar de que podía leer claramente la palabras Shinichi-sama en la parte posterior de la carta que Conan sostenía y por favor la seriedad de su voz hizo que el profesor se concentrara en su voz. Mantén esto en secreto de Conan-kan. Bueno, suponía que era demasiado tarde para eso. Si ese chico va a ese tipo de lugar correrá peligro además y que bueno, dile que vuelva pronto y que deje de correr. No entendía completamente el significado detrás de sus palabras pero aún así estaba de acuerdo con ellas antes de que ella tuviera que irse una vez terminada la llamada. El viejo profesor suspiró profundamente y luego se volvió hacia los niños que parecían estar teniendo un concurso de miradas mirándose el uno al otro por razones que no podía comprender. Debía de haberse perdido algo, supuso Ajigus. Te digo que no tengo ni idea de quién es el remitente, decía Ibara a través de su mascarilla, y dije que no hay absolutamente ninguna forma de que me lo crea, dijo Conan tomándose un momento para estudiarla más a fondo antes de hablar. Tu cara está pálida, estás sudando mucho y estás temblando, abrazándote con fuerza. Estoy enfermo, Kudo-kan, sí, pero tu fiebre bajó hace horas. Además no llegué a mencionar la forma en que todo tu cuerpo está tenso y tus ojos se abrieron cuando dije ese nombre. Los ojos del niño se entrecerraron. Estás aterrorizado, ¿sabes quién es esta persona? Su mirada no disminuyó sino que se hizo más intensa. Bueno, incluso si no lo hiciste tengo razones para creer que es uno de ellos, además del obvio nombre en clave con temática de alcohol. Por supuesto sus ojos se fijaron en la carta. Por fuera está dirigido a Kudo Shinchiyama pero por dentro Agasa miró por encima del hombro de Conan y no pudo evitar jadear. El terror era evidente en su rostro pálido. Para apenas logró exhalar a nuestro detective y traidor Shinganisama. Si se limitó el chico a sentir. Supongo que eso confirma que ha traicionado a la organización. No es que fuera sorprendente. Durante un largo momento Aibere no dijo nada, solo observó al chico junto a su cama mirando largamente la carta que tenía en las manos con el ceño fruncido mientras se concentraba en las palabras representadas, pero había algo en sus ojos que hizo que su corazón cayera sobre su estómago y que un sudor frío aún más corriera por su frente. Su boca se abría y cerraba sin hacer ruido, incapaz de sacar la voz del nudo en su garganta mientras escuchaba impotente a Conan contarle al profesor sobre la fiesta de Allen fuera de temporada a la que habían invitado a su hermano. Esta es una invitación de su miembro Bermuto. ¿Están preparados para él o no pueden esperar más? Kudo-kan finalmente logró no. ¿Estás pensando en venir? Y su voz se quedó en silencio cuando Conan ni siquiera la miró, solo entrecerró los ojos ante la carta. Él estaba decidido y a ella no le gustaba eso. Como prueba de ello sus dedos se envolvieron alrededor de las mantas con fuerza. Te van a matar. No lo haré, dijo él con tal certeza que ella lo habría creído si no estuvieran hablando de ellos. Tengo el plan perfecto. Así que definitivamente no moriré, olvídalo, gritó enojada y aterrorizada al mismo tiempo. No tienes absolutamente nada que ver con ellos. Un ataque de tos la interrumpió, pero la expresión de Conan no flaó incluso mientras observaba atentamente cómo se acurrucaba sobre sí misma en un intento de recuperar el aliento. Al poco tiempo sus ojos se cerraron y dejó escapar un largo suspiro. Dejando la carta encima del escritorio a su lado, lo prometo, levantó la vista para ver una sonrisa inusualmente dulce dibujada en su rostro que no ayudó a calmarla en absoluto. Te prometo que volveré vivo, idiota, hay que parar esto. Esto es una locura, lo siento, Aibara-san. Antes de que pudiera preguntarle por qué se estaba disculpando, Aibara sintió el pinchazo en su cuello haciendo que sus ojos parpadeara hacia las manos de Conan, o más específicamente el reloj de pulsera que él le estaba señalando. Maldijo mentalmente al chico fijándose en la mirada de disculpa que le estaba dando antes de que su mente se hundiera en una tinta negra. Agasa estaba demasiado conmocionada para ver a la niña caer de repente en su cama como una muñeca con las cuerdas cortadas para decir algo. No importa si me matan o no, el profesor parpadeó confuso sin apartar la mirada del niño, que acomodó a Ibara colocando su cuerpo en una posición más cómoda y arropó con una expresión seria en su rostro. ¿A qué te refieres? Sus labios se curvaron en una sonrisa divertida, incluso si estaba sudando un poco, porque que me va a matar cuando se despierte. Agasa no podía estar en desacuerdo. Entonces, ¿de verdad vas a ir?, preguntó en su lugar con la voz temblorosa por la preocupación y el miedo. Si seguimos corriendo y huyendo no habrá progreso. El profesor quería discutir, pero entendía demasiado bien al niño para eso. Sabía que si no hacían nada, si dejaban que esa gente se saliera con la suya, tanto Aibara como Shinichi serían prisioneros para siempre de su propio miedo hasta que fueran encontrados y finalmente asesinados. Eso si la droga con la que habían sido envenenados no hizo el trabajo primero. Por supuesto, el mismo destino les esperaba a ambos y a todos los que tuvieran algún tipo de conexión con los
Dos traidores. Sin embargo, entenderlo definitivamente no significaba que te gustara. Despreciaba la idea de que un niño de 8 años estuviera tan profundamente involucrado en el peligro. Pero no tuvo más remedio que confiar en su mente joven y demasiado inteligente. Yukiko había llamado el otro día a ella. Había dicho que Yusaku tenía las manos atadas a la espalda y no podía hacer nada para ayudar si se enteraban de que Shinichi, que había sido conocido como Shinigami, estaba vivo. Todo habría terminado así que con el corazón apesadumbrado, Agasa se vio obligado a admitir que Conan era el único que podía hacerlo. Conan, el niño, se sorprendió al ver esa resolución en los ojos del profesor. ¿Con que necesitas ayuda? Dijiste que tenías un plan. Eso no significaba que se quedaría atrás con los brazos cruzados. Primero tengo que pensar en algunas cosas, dijo el chico mientras se alejaba con el anciano a cuestas. Tal vez debería contarle a Shinin-chan sobre esto. Sus ojos se posaron en la casa contigua a la que estaba y que se podía ver a través de la ventana. Había algo que tenía que investigar. Primero había un silencio sepulcral en el interior. No es que debiera haber sido sorprendente, ya que nadie ha vivido allí. Sin embargo, era algo así como un tipo diferente de silencio, del tipo que haría que su corazón amenazara con arrancarse de su caja torácica o que un escalofrío le recorriera la espalda. Esperar que algo viniera de buscarlo de los rincones oscuros de esa casa, pero estaba seguro había alguien allí al fin y al cabo. Había comprobado el contador de agua, gas y electricidad antes de entrar. Todos habían cambiado un poco desde que había venido antes. ¿Quién está aquí? Conan encendió la luz de su reloj de pulsera y activó sus zapatos. Podría lidiar con ellos si hubiera dos, pero ¿y si hubiera tres? Silenciosamente, como nunca antes lo había estado, el joven subió las escaleras. Sin embargo, a juzgar por los medidores de agua, electricidad y gas, no debería haber más de 2 personas. Lentamente caminó de puntillas por los pasillos, forzando los oídos para oír. A través de la inquietante quietud se acercó a una puerta, se apoyó en la pared y se detuvo. Su mano fue al pomo de la puerta y lo giró con cuidado para que la puerta se abriera. Respirando hondo, el joven detective entró, acercándose cada vez más al centro de la habitación. Siendo poco a poco tragado por la oscuridad, escuchó que algo se movía, por lo que sus ojos se volvieron hacia la fuente y palideció. Una figura parada allí en la esquina opuesta de la habitación. Antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar ante la presencia desconocida, la puerta se cerró sola. Aterrorizado, el niño se dio la vuelta. A través de la oscuridad vio un arma. El arma le apuntaba y antes de que se pudiera hacer nada se dio cuenta. Algo frío golpeó su rostro. No pasó mucho tiempo para que una risita muy familiar resonara en la silenciosa habitación, a la que solo pudo parpadear perplejo al darse cuenta de que su rostro estaba extrañamente mojado y la figura en la oscuridad se movió. Los pasos sonoros se hicieron claros en sus oídos mientras esa persona caminaba justo a su lado. Las luces se encendieron de repente y vio a su madre sonriente sosteniendo una pistola de agua en la mano. No había palabras suficientes para describir lo molesto que estaba, pero pronto toda esa irritación desapareció, dejando lugar a la confusión cuando se dio cuenta de que su madre no estaba cerca del interruptor de la luz. Cuando vio a la persona responsable de la luz en la habitación, se quedó con la boca abierta. Onichan, definitivamente divertido por la expiación de su hermano menor Shinichi, simplemente sonrió. Hola, y habría mentido si hubiera dicho que no estaba disfrutando de la vista de Conan por una vez, siendo el que se sorprendió más allá de lo creíble. No me digas hola, ¿qué haces aquí? Sus ojos desconcertados se posaron en su madre, que todavía intentaba contener la risa detrás de su mano. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Porque las puntas de la boca de Yukiko todavía luchaban por permanecer rectas, pero estaba fallando. Aún así se acercó y se agachó frente a su hijo. Estábamos preocupados, Kochan, así que decidiste inducir un ataque al corazón en un niño de 8 años perfectamente sano. Su sorpresa había desaparecido hacía mucho tiempo y una mirada sencilla se apoderó de él. Caramba, gracias por tu preocupación. Yukiko se rió entre dientes, pareciendo completamente indiferente por eso, pero cuando sus ojos fríos se posaron en Shinichi, el adolescente no pudo evitar inconscientemente dar un paso atrás. Esperaba esto viniendo de mamá, pero pensar que incluso tú estabas siguiéndole el juego. No puedes culparme, argumentó el detective de la escuela secundaria. Necesitabas aprender la lección, una lección de cómo sobrevivir cuando se tiene la familia más irritante posible. Es mejor probar con no entres en un edificio cuando estés tan seguro de que hay personas peligrosas dentro y además solas. Eso es demasiado tiempo. No. Un gemido exasperado escapó de Shinichi mientras se frotaba la cara con la mano. No importa eso porque viniste, continuó el niño sin pestañear. El conflicto interno de su hermano, y con eso quiero decir por qué estás tan preocupado. No se sentía bien. Yukiko fue la primera en responder desde que hablamos por teléfono el otro día. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien.
Después de enterarte de todo eso se volvió hacia su hijo mayor y sonrió pero. Me sorprendió mucho ver que Shin-chan había llegado a casa unos días antes que yo, lo mismo aquí. Shinichi se encogió de hombros. Realmente me asustaste cuando llegaste, realmente pensé que eras otra persona. Entonces la persona que estaba aquí cuando estaba hablando con papá y mamá. Conan parpadeó. Shinichi simplemente asintió y el niño entendió que lo más probable es que hubiera escuchado cada palabra que le había dicho a sus padres. Y por el ceño fruncido en su rostro Conan podía decir que a su hermano no le gustaba lo que había escuchado, pero al menos había sido él. Inconscientemente los hombros de Conan cayeron ligeramente. Un poco de tensión desapareció cuando se dio cuenta de eso. Entonces le dijo Conan: ahora un poco más tranquilo a Shinichi, porque viniste ya que ya estabas aquí. Antes y todo eso porque no creí ni una sola palabra de lo que dijiste el otro día. Pequeño mentiroso, ¿alguna vez te has encontrado con un espejo? Obviamente estabas angustiado, explicó ignorando su comentario a propósito, y no era la primera vez que tenías que convencer a Ak-chan de que había un asesinato. Frente a él los ojos de Conan se fijaron en un lugar aleatorio junto a su hermano, evitando claramente su mirada cómplice. Y maté mi sorpresa cuando hablé con Ran más tarde ese día y me dijo que si bien es cierto que te reuniste con ella en la tienda departamental, solo estaba pasando el rato con Sonoko y su profesora de inglés. Entrecerró los ojos. Estás ocultando algo, y no me refiero a ocultarme los hechos. Se puedo ver algo que te asoma por él bolsillo. Yo diría que es una carta. Esa es una invitación de una fiesta de Ain. Fuera de temporada de Bermud, ¿verdad? Por un momento Conan se sorprendió y no pudo entender cómo Shinichi podría haber sabido eso, hasta que recordó que Kogoro también había recibido uno. Ran debía de habérselo dicho, supuso el niño. Entonces Conan, por favor, solo esta vez para variar, cuéntanos qué pasa por tu mente. Los ojos vacilantes de Conan se encontraron con los de su hermano. Solo prométeme que no te asustarás. Estás absoluta e irrevocablemente loco. Prometiste que no te asustarías. Sí, pero este es este plan. Ryan el suicidio como si fueras tú quien habla. Conan, básicamente estás diciendo que te vas a disfrazar de A-chan para que te secuestren a propósito. Felicitaciones. Acabas de demostrar que puedes entender japonés básico. Pero Conan, el niño, no pareció inmutarse en lo más mínimo por el pánico de su hermano. Simplemente agarró una galleta que su madre había comprado y la masticó como si estuvieran hablando sobre el clima afuera, un otro tema igualmente mundano. Has terminado, voy a acabar contigo. Está bien, puedes continuar, no te apurar. Agasa, que había sido llamado para que pudieran hablar sobre su próximo plan de acción, se rió nerviosamente mientras observaba al mayor de lo uso escudo, tratando frenéticamente en vano de hacer que el más joven entrara en razón. Kao-chan la tranquilizó su madre, viendo que Shinichi estaba más cerca de tener un colapso mental que de que la expresión del niño cambiara. Tu hermano tiene razón, esto es oso, habrá más oportunidades tal vez. Deberíamos. No la silenció la seriedad de su voz. Esas personas han encontrado a Ibara y están esperando el momento de atacar. No podemos esperar más. Dudó por alguna razón. No puedo. Luego suspiró. No quiero faltar a mi promesa para ella que le prometiste. La forma en que sus ojos se apartaban de cada uno de sus rostros no pasaba desapercibida. Murmuró algo tan suavemente que nadie dentro de la habitación lo oyó. Yo tal vez deberías intentar hablar, señaló a Gouse. De repente un tenue tono rosado pintó sus mejillas y los tres solo pudieron parpadear. Le prometí que la protegería. Su voz era un poco más fuerte ahora. Es por eso tengo que hacer esto. Esto tiene que parar. Y cuando alzó la vista se quedó en silencio y parpadeó como un burro ante la sonrisa que su madre tenía en su rostro. A su lado su hermano se frotaba las sienes mientras Agasa se limitaba a mirar, igualmente confundido, pero por la forma en que sus labios movían hacia arriba se dio cuenta de que en última instancia le divertía algo. Dije algo malo antes de que tuviera tiempo de hacer algo al respecto. Vio a su madre de pie y caminando alrededor de la mesa de café. Okachen se ha vuelto tan grande. Al instante siguiente estaba siendo engullido en uno de esos abrazos de oso que aplastan los huesos. Estoy tan orgulloso de ti. De todos modos, mientras lo abrazaba se concentró en su hijo, que gemía, y lo soltó un poco. Así es, se me olvidaba, dijo de repente haciendo que Shinichi resoplar. Conan observó con ojos muy abiertos y curiosos cómo Yukiko extendía su mano hacia su hijo mayor, quien a su vez buscaba algo dentro de su bolsillo. El niño no entendía por qué. Había sacado su billetera, había tomado un billete y lo había puesto en la mano de Yukiko. El chico se limitó a mirar. Despistado. ¿Estabas apostando si le gustaba a Ikuno? No preguntó completamente sorprendida a la mujer de la sonrisa brillante que por supuesto que no, dijo Shinichi poniendo los ojos en blanco, la molestia sorbiendo su voz. Los dos ya lo sabíamos. Shin-chan creía que Kao-chan era demasiado denso para darse cuenta, explicó Yukiko antes de darle a Shinichi una sonrisa. Ambulancia.
Cuando entenderás que no todo el mundo es tan lento como tú, ni siquiera le has confesado a Ran-chan, ¿verdad? Déjame en paz. Oye, la joven voz interrumpió la conversación. Que madre e hijo miraron al niño parpadeando 2 veces ante sus grandes ojos azules detrás de unas gruesas gafas y el brillante y encantador rubor presente en su rostro confuso pero igualmente avergonzado. La sonrisa en el rostro de su madre se desvaneció en el instante y la sonrisa engreída de Shinichi hizo su aparición con un suspiro. Yukiko presionó el billete que acababa de recibir sobre la palma abierta del detective y fue a sacar algo más de su bolsillo. Oye, gritó Conan, ahora completamente molesto, con la cara más roja que nunca. Archivo 50S. Demonio llamado Bermud, necesito tu ayuda. Te quiero en mi antigua casa en 2 horas. Hattori dejó escapar un largo suspiro parándose frente a la casa Kudo, mientras le daba una última mirada al mensaje de texto que había recibido ese mismo día esperando que alguien lo dejara entrar. ¿Qué pasa con Esmocoso?, resopló volviendo a guardar el teléfono en el bolsillo, haciéndome tomar un avión a Tokio. De repente a veces Eli se preguntaba por qué dejaba que ese niño le diera órdenes a Hattori. El detective del oeste miró hacia la fuente de aquella voz y se sorprendió al ver que era el profesor Agasa el que le abría la puerta. Mucho tiempo sin vernos. Se la sintió y murmuró un saludo antes de seguirlo adentro. ¿Dónde está el niño?, preguntó un poco confundido. Está un poco ocupado, se limitó a responder ganándose una mirada inquisitiva. Verás lo que quiero decir en un momento. Esperaba que lo hiciera porque no podía ver lo que quería decir con eso. La puerta se abrió y él por supuesto entró contemplando su entorno por un momento. Bueno, sus padres son ricos, razonó mientras lo guiaban a la sala de estar. Lo que vio allí lo impulsó a hacer una pausa, frotarse los ojos y luego mirar de nuevo. Sin embargo, seguía allí sentado en el sofá con la mano en la barbilla, sumido en sus pensamientos. Cae en cualquier lugar. Inmediatamente una sensación de déjà vu se apoderó de él, lo que le hizo darse cuenta de que esto había sucedido antes. Pero no le prestó atención, ya que esta vez era diferente. En lugar de perplejidad en el rostro de Kudo, sus ojos se abrieron ligeramente sorprendidos cuando lo vio allí. Hattori se limitó a decir: ya veo, así que fue a ti a quien Conan dijo que le había pedido ayuda. Más bien exigió mi cooperación. Hattori puso los ojos en blanco, moviéndose para sentarse junto a su compañero detective mientras Agasa se iba a ver a Conan. Si es así, cuando pide ayuda, no quiero saber qué me esperaría si me negaras. Shinichi suspiró y se dio cuenta de que debía haber sido lo mismo para él, así que lo miró largamente antes de cruzar los brazos detrás de la cabeza. Un silencio incómodo siguió después de eso, ya que ninguno de ellos tenía absolutamente ninguna idea de qué hablar. Entonces se intentó: Eiji, ¿estás bien? Bueno, sí, porque no lo sé. Todas las otras veces que te conocí tenías estos dolores locos en el pecho. Y aclaró: he estado tomando esas píldoras que Achan ha creado y parecen estar ayudando un poco. Hattori estaba confundido. ¿Achan?, preguntó sin recordar haber escuchado ese nombre en toda su vida. Shinichi se congeló, preocupándose de haber dicho algo que se suponía que no debía decir. Pensé que Conan te había hablado de A. ¿Te refieres a ese chico Ibara? El adolescente dejó escapar el aliento que no sabía que estaba conteniendo cuando Aori habló. Lo siento, Conan suele referirse a ella como a Ibar-san, así que no tenía ni idea. Luego continuó con una ocurrencia tardía: así que quieres decir que esa científica en miniatura y de corazón frío en realidad tiene el carácter de amor en su nombre. Está escrito como tristeza. Saltó Hattori ante la voz femenina detrás de él, muy apropiado para un individuo tan frío, ¿verdad? Girando él y se encontró con la vista de cierta chica rubia fresa que tenía una máscara facial cubriendo su boca. Sus ojos estaban fríos mientras lo miraban y solo eso lo hizo temblar. Kudo Yukiko apareció por detrás seguido de Agasa. Eiji-kun, ¿verdad? Sonrió como si el niño que la acompañaba no tuviera ganas de estrangularlo. Pronto escuché que has estado cuidando a mi hijo menor. Lamento la molestia, soy yo quien merece una disculpa, murmuró Ahara en voz baja allí. Parale sin entender por qué esa niña estaba reaccionando tan fuertemente por ese último comentario. O increíble como siempre, mamá, dijo Kudo desde su lugar junto a un confundido Aori. Si Achan estuviera allí no creo que pudiera distinguirlos. Los ojos de Hattori parpadear hacia Shinichi, luego de nuevo hacia Ibere, quien simplemente puso los ojos en blanco antes de quitarse la máscara. Eres un detective. La voz de Conan llegó a sus oídos. Eres tú, por supuesto que soy yo. ¿Qué esperabas? Durante el largo momento Hattori no dijo nada, solo lo miró fijamente antes de que una sonrisa burlona tuviera lugar en su rostro. Lo malo es que debería haberlo sabido. Se dio la vuelta para poder apoyarse en el sofá. Esa chica no es tan baja, ¿no? ¿Qué se supone que significa eso? Conan se conformó con un tono bajo y peligroso. No te preocupes, estoy seguro de que no lo notarán. No con esa cara de niña tuya que es casi idéntica a la de
Esta es una máscara de látex Atori claro pero la complexión de tu cuerpo. Hizo que el trabajo de Yukiko-san fuera más fácil, ¿verdad? Ayayay, córtalo Yukiko. Se rió un poco mientras que Shinichi simplemente parpadeó al ver a Conan pellizcando la parte posterior del cuello de Atori retorciendo su agarre para tener un resultado doloroso. Su sonrisa era sádica cuando el detective se disculpó tratando desesperadamente de zafarse de su alcance. Entonces vio que Iji finalmente se liberaba, se dio la vuelta y se inclinó para levantar al niño en el aire antes de arrojarlo a su lado para poder darle una lección. Yukiko ni siquiera trató de detenerlo, solo sonrió divertida. Agasa entró un poco en pánico pero se mantuvo a una distancia segura del dúo. Shinichi se quedó mirando. Sabía que Conan y el gran detective del oeste eran cercanos pero nunca había imaginado que se verían así. Los labios de Kuro Shinichi se apretaron en una delgada línea pero se dio cuenta demasiado concentrado en los dos chicos. Porque justo en ese momento Shinichi se dio cuenta parecen hermanos. El muelle estaba lleno de monstruos. Bueno, técnicamente no había monstruos sino personas disfrazadas de criaturas aterradoras como era de esperar porque el gran detective Muri Kogoro había sido invitado a una fiesta de Owen que casualmente era en marzo, por eso decía fuera de temporada. Había señalado su hija antes de decirle que no había forma de que lo acompañara a un lugar tan aterrador. Estoy tan emocionado, es por